Bueno, señores, vamos ahora con noticias del rapero de P. Diddy, que se presentó en una corte de Manhattan, donde se dio a conocer en el día de hoy que su juicio por tráfico sexual se estará llevando a cabo el año que viene, o sea, el próximo 5 de mayo. El juez hoy confirmó que el rapero podría enfrentar nuevos cargos mientras las autoridades aún continúan esta investigación que ha dejado a todos con la boca abierta. Así es. Todo lo que se está hablando, que obviamente no se sabe que es verdad, que no es verdad, pero esto no luce nada bien para Puff Daddy. Y aunque no sea verdad, ya la imagen está dañada. Oye, y también la madre de Diddy y sus hijos asistieron a esta audiencia luego de que sus abogados presentaron documentos acusando al gobierno de los Estados Unidos de filtrar el video donde se ve al rapero golpeando a su ex, la cantante, casi en el año 2016 saliendo del hotel. Algo que los fiscales niegan categóricamente. Bueno, los abogados de P. Diddy, señores, temen que dicho video condicione al jurado e impida que el rapero reciba el juicio justo, y han solicitado por tercera vez que sea dejado en libertad bajo fianza, aunque esta petición, como todos ustedes saben, le ha sido negada ya en 2 ocasiones. La primera vez dijo que daba 50 millones de dólares. La segunda eran 50 millones y no iba a ver a ninguna mujer. Exacto. Pero vamos a hablar claro. Este video no tiene nada que ver con lo que está siendo acusado P. Diddy. Este video, lo que ellos temen es que le dañen la imagen a la hora del jurado presentar su veredicto. Al ver estas imágenes, ver a un Diddy que jamás habían visto. Claro. Un Diddy agresivo, un Diddy violento. Bueno, es que es demasiado fuerte. Sí, imagínate ver a alguien que era un ídolo para tanta juventud y para tanta gente en el medio, ver cómo era verdaderamente en la vida. Bueno, eso es lo que tienen en el día de hoy. Con la idea de que iba a audicionar para un grupo musical, un niño de 9 años supuestamente fue abusado por P. Diddy en sus oficinas de Nueva York hace más de 20 años. Supuestamente lo llevó a un salón privado alejado de sus padres y allí fue el abuso. Esta es una de las nuevas revelaciones que hizo el abogado Tom Bosby, quien representa a 120 personas que afirman sufrieron abusos por parte del rapero. Otro incidente. Un individuo de 15 años de edad en este momento viajó a Nueva York para atender a una fiesta. Fue drogado y luego llevado a un cuarto privado con la presencia de Mr. Combs, donde esta niña menor fue violada por otros individuos tomando turnos. El abogado dice que otra víctima fue invitada a pasar un rato con Diddy en un hotel en Nueva York, pero después de tomar una bebida no recordó más y despertó con fuertes dolores en sus partes íntimas. Al ir al hospital, encontraron cocaína en su organismo y un tranquilizante que normalmente se usa para calmar caballos llamados... El momento de utilizarlo en humanos, ya sea inyectado, inhalado o de otras maneras más como oral, esto puede hacer que nuestro cerebro y nuestro organismo se vuelva mucho más lento. Quiere decir que nuestro ritmo cardíaco ya prácticamente se vuelva sumamente lento. Al momento que se consume puede llegar a bloquear la manera que nosotros tomamos decisiones, lo cual hace que perdamos prácticamente mucho de la conciencia de las acciones que estamos tomando, y de una manera aunada con alcohol y otras drogas más puede realmente peligrar nuestra seguridad y vida. Dice este prestigioso abogado de Texas que son por lo menos 25 personas que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Y aunque es una demanda civil, bien podría ser llevado una de ellas como testigo al caso federal que tiene al rapero hoy en la cárcel. Los abogados de Diddy, a través de un comunicado, negaron estas nuevas denuncias y están listos para probar la inocencia del cantante. Una de las más importantes objeciones que se dice se discutirán es el video en donde se ve a Diddy golpeando a Casey Ventura, su novia de ese momento. Para la fiscalía, esto es una evidencia que prueba el comportamiento violento de Diddy, pero para la defensa, este video no tendría nada que ver con abuso sexual o tráfico humano, que son las acusaciones que tiene el rapero. También se dio a conocer que Diddy estaría compartiendo celda con Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia gurú de las criptomonedas. Déjeme explicarle varias cosas, Lili y Clarisa. Fíjate que en estos momentos hay otra información que dice que muchas de las personas están colaborando con el FBI. Muchas personas ya sienten que al estar Diddy encarcelado no están intimidados con su poder o con, de repente, si tenía alguna amenaza, ya sea física o de que tenía cosas escondidas él de esa persona. Las víctimas están llamando por su propia fuerza, por su propia voluntad
voluntad a los agentes del FBI que están llevando esta investigación para colaborar con la misma, e incluso están ofreciéndose para ser testigos en el juicio que está por venir. Por otro lado, y algo que va a ser muy interesante, como decía en la historia, es el video que hemos visto muchas veces de él pegándole a Casey Ventura en el hotel aquí en el Intercontinental en la ciudad de Los Ángeles. Ese video es fundamental para un juicio, pero ya la fiscalía está diciendo que tiene que ser utilizado para mostrar cómo era el comportamiento de P. Diddy, cómo era lo violento que era y lo que era capaz de hacer. Pero la defensa también está diciendo, vamos a refutar eso para no usarlo como evidencia, porque no tiene nada que ver con las acusaciones que son tráfico sexual, abuso sexual y coerción para hacer este tipo de cosas. Bueno, Tania, al final la defensa que él tenía era que no había menores envueltos en ninguno de estos casos, que cada adulto que había ido a una de sus fiestas o que había ahora que lo esté acusando de que había sido drogado y que habían hecho cosas que no querían, que cada uno lo había hecho porque quería. Sin embargo, ya que haya 25 menores en este momento acusándolos, ya esto cambió, ¿sí o no? Definitivamente, todo cambia, pero ojo, hay que tener muy en cuenta que estas 25 menores que están demandándolos no están incluidos dentro de la acusación del FBI. Esto es aparte, son como quien dice dos caminos que tienen que ver con la misma persona. Ellos los están demandando civilmente, lo que quieren es que Diddy les dé dinero. La demanda y la denuncia del FBI sí los lleva a la cárcel. Ojo, pero dentro del juicio de la demanda de la denuncia criminal, podrían llevar como testigos a estos niños o podrían a estas personas que eran niños, podrían involucrarlo y hacerle el caso peor. Pero hasta este momento son dos casos diferentes. Dos casos diferentes hasta el momento, mi gente. Bueno, como habíamos dicho, se complica más y más. Se complica y se complica, y estoy segura, Tania, que todos los días saldrán nuevos detalles, nuevas acusaciones. Hay muchas más preguntas a veces que respuestas, porque la gente en la casa puede estar preguntándose ahora mismo, pero ¿y por qué pasaron tantos años y la gente no decía nada? Como tú has dicho, ahora la gente se siente más segura, claro, porque lo ven a él encarcelado, ven también que no están solos, hay un grupo muy grande de gente que lo está acusando de lo mismo, y yo supongo que si todo esto es verdad, esto es un caso muy fuerte en contra de este hombre que nosotros tanto admirábamos y que tanto decíamos, wow, salió de la nada y se convirtió en uno de los hombres como que más queridos y más, no sé si respetados de la industria. Fue ídolo de muchos reggaetoneros. Ídolo de muchos. Sí, muchos reggaetoneros lo veían a él como modelo a seguir. Entonces ahora que se destape toda esta caja de Pandora, es como que yo de hecho he escuchado cuentos de personas dentro que iban a fiesta y dicen como que me fui. Se iban antes de la cosa. Sí. Bueno, Tania, muchísimas gracias. Estaremos siguiendo esta historia, por supuesto, muy de cerca.